Necesaria. Muy bien, ya estamos en comunicación con ¿Quién? Yamila Verdún, que es la segunda entrevistada de esta tarde-noche acá en la ciudad de La Plata, en este programa que es Derecho Viejo, que es otra de las historias ganadas, una historia también comunitaria muy interesante, una cooperativa de trabajo formada por todas maestras mujeres de una escuela que quebró, ellas la recuperaron, abrieron un nuevo colegio con otra perspectiva, mucho más crítica, y hoy están trabajando y educando a cientos de pibes que tienen otra mirada de la sociedad gracias al trabajo que tienen ellas. Yamila, buenas tardes, ¿cómo te va? Marcelo Amodio te saluda, estoy acá con el doctor Maitini. Te estamos viendo. Me están viendo. Yo los estoy viendo, pero por otro medio. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Gracias por la noches, invitación. muy bien, ¿vos? Bueno, bien, muy bien. Bueno, Yami, Sí. ¿nos escuchás bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, yo muy los bien. escucho bien. ¿Ustedes? Perfecto, Muy bien. nosotros perfecto. Yo me voy a acomodar acá en la cámara como para poder verte bien nomás y poder hablar con vos. Bien, bueno. Contanos un poco qué es esto de las acacias, esta tarea que llevaron adelante de recuperar una escuela quebrada, armar una nueva. Bien. Bueno, la experiencia de la escuela es, nada, para nosotras forma parte de nuestro proyecto de vida. Nosotras somos docentes. La mayoría de las personas que forman parte de la cooperativa son docentes, pero también está constituida por profesores de áreas especiales y por auxiliares, ¿sí? Existen algunas cooperativas de docentes que son puras de docentes. En el caso nuestro, nuestra cooperativa está constituida por trabajadoras docentes y auxiliares también, lo cual para nosotras es súper significativo porque también eso provoca que el proyecto en su conjunto, digamos, cuente con todo el personal, digamos, que forma parte de las decisiones también. Para nosotras, nuestras compañeras auxiliares son muy importantes para el proyecto. Bueno, como contabas vos, este proyecto inicia, digamos, tiene como disparador el quiebre de la empresa de la cual nosotros formábamos parte. La empresa quebró en el año 2018, muy pegadito al cierre de ciclo. Ya terminaban las clases porque la escuela anunció el cierre en noviembre. Y bueno, ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año? Esto fue en el 2018. En noviembre, diciembre de 2018 nos anuncian el cierre de la institución educativa, muy grande, una institución con mucha trayectoria en la ciudad, que en ese momento contaba con una matrícula de alrededor de 300 y pico de estudiantes entre los tres niveles, maternal, inicial y primaria. ¿Ustedes se veían venir un cierre o fue algo realmente sorprendente? No, fue sorprendente, fue intempestivo, el anuncio fue en una reunión que convocaron, que pensamos que podía llegar a ser de otro carácter, que podía llegar a tener otros anuncios. Veíamos que había empezado algún tipo de conflicto en ese momento, porque había habido un incremento significativo de la cuota. Algunas familias habían presentado algún reclamo respecto al aumento. Creo que habían hecho una presentación ante algún organismo, digamos, que representa a los consumidores. Pero bueno, este organismo había fallado en favor de la escuela, permitiendo el aumento. Entendíamos que, en principio, dijimos, bueno, capaz que puede haber algún tipo de reducción de personal. Estábamos preocupadas por la pérdida de algún puesto de trabajo de alguna compañera y estábamos pensando qué podía pasar en ese contexto. Pero la verdad es que, bueno, el anuncio no vino por ahí, anunciaron el cierre en muy pocos días, o sea, quedaban 19 días de clases y ya anunciaban que iba a cerrar. Y no solamente que iba a cerrar, sino en las peores condiciones. En la reunión a nosotros nos anunciaron que la escuela iba a cerrar y que no íbamos a percibir nuestro salario por el tiempo trabajado, digamos, hasta el momento, que no iba a haber indemnizaciones, que no iba a haber nada. Y bueno, eso fue un poco lo que motivó, lo que impulsó a que las trabajadoras nos empecemos a reunir y empecemos a planificar, bueno, qué queríamos hacer. En ese tiempo, digamos, éramos muchas, éramos alrededor de 60 trabajadoras. Empezar a hablar, empezar a tematizar sobre esto de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, empezar a pensar en que las trabajadoras nos hagamos cargo del proyecto y lo empecemos a gestionar nosotras. Generó, digamos, mucha incertidumbre también, generó temores. Hay cierta mirada un poco peyorativa respecto de las organizaciones cooperativas, ¿no? Respecto de cómo se distribuye, de cómo funcionan,
de cuántos proyectos cooperativos generados en un contexto como ese finalmente tienen éxito y cuántos no teníamos conocimiento. Sabemos que hay otras escuelas cooperativas que funcionan, pero no teníamos mucho registro de empresas recuperadas, ¿no? Que no es lo mismo una cooperativa que se funda como tal, claro, donde un grupo de personas se organizan con un fin común y dicen, buscan los recursos y a partir de ahí empiezan a proyectar, que iniciar un proceso en un momento de crisis, ¿no? Yamila, ¿y qué te acordás de lo que fue seguramente el capítulo jurídico? Viste que a nosotros nos interesa que el derecho, esto que ejercemos, se acerque a la gente y sobre todo se comprenda. ¿Qué pasó con ese engranaje jurídico? Porque no debe haber sido fácil. No fue fácil. Nosotros contamos con el acompañamiento, en este caso de Marcelo. En el medio de la situación, yo creo que unos días antes o el mismo día que nos convocan a la reunión, yo le comento esto a un amigo, nos llamaron a una reunión en el trabajo muy raro, algo va a pasar, y en ese contexto esta persona me dice, yo creo que tengo el contacto de un abogado que tiene trayectoria en trabajar con empresas recuperadas y demás, ¿por qué no lo llamás? Le haces una consulta. Nos pusimos en contacto con Marcelo, le comentamos lo que pensábamos que podía llegar a pasar y ahí en principio nosotras llegamos a esa reunión con algunas orientaciones que Marcelo ya nos había hecho, de a qué prestar atención sobre lo que se iba a decir en la reunión y más o menos unas primeras acciones a tener en cuenta, como por ejemplo enunciar esto, nosotros podemos armar una cooperativa y hacernos cargo del proyecto. En principio hubo como una especie de acuerdo en la que parecía que la empresa iba a colaborar con el proceso de recuperación, iba con la sesión, digamos, de la escuela y demás. Después no sabemos muy bien qué pasó, que todo se convirtió en un conflicto mayor. La empresa primero cierra, o sea, anuncian el cierre, pero no presentan la quiebra inmediatamente. La escuela cierra en diciembre y presentan la quiebra en febrero. Entonces nosotras lo que iniciamos, lo primero que se inició fueron como las causas laborales, claro, por los despidos, digamos, que tampoco había una formalidad en el despido, porque nosotros no recibimos telegramas de despido ni nada. Se hizo un acta de la reunión y esa era la única notificación que nosotras teníamos al respecto. Así que lo que primero transitamos en términos jurídicos fue las demandas laborales, iniciar las demandas laborales. En ese contexto tuvimos como una primera batalla ganada, que fue en el marco de empezar a transitar estas demandas laborales, que la jueza, que entendía en la causa, ordenó de alguna manera la retención de los bienes muebles que tenía la escuela. El edificio era alquilado, no era de la entidad propietaria. Entonces se gestionó esto de los muebles y quedaron de alguna manera los muebles, todo el mobiliario de la escuela quedó a resguardo de las trabajadoras que estábamos organizadas en la cooperativa. Eso fue como lo primero que se logró. Después, cuando se presenta la quiebra, ahí iniciamos como otro proceso, ¿no? Como otra batalla, que también tuvo como varias situaciones, porque estaba por un lado la empresa quebrada, por otro lado las trabajadoras organizadas en este formato de cooperativa para hacer el proceso de recuperación, y por otro lado otro conjunto de trabajadoras que tomaban la decisión de no ir para un lado ni para el otro, ¿no? Entonces, en el marco de la quiebra también había que contemplar las necesidades de las otras trabajadoras. Todo lo que tiene que ver con la quiebra todavía está en proceso, digamos, no hay nada cerrado. Hubo algunos intentos ahí medios violentos también de querer venir a por los muebles y demás, que forman parte de nuestra institución y que nosotros todavía tenemos. Pero no hubo mucho más avances respecto de la quiebra, ¿no? Claro. Sí, digamos, en términos jurídicos, toda la organización, nosotros entendemos que el proceso jurídico que se inició muy tempranamente y muy rápidamente y muy estratégicamente, muy bien armado, fue fundamental, digamos, para lo que nosotras logramos. Sin ese acompañamiento y sin esa organización jurídica seguramente hubiera sido mucho más complejo todo. Claro. Sí. No, Yami, ahí estamos viendo los que tenemos la oportunidad de ver por streaming también. Una fotito muy linda en un lugar nuevo, digamos, donde ustedes lograron armar la escuela, ¿no? Después, ¿cómo fue? Claro. Contanos Claro, un poco porque de eso de hoy, ¿no? En principio nosotras intentamos permanecer en el mismo espacio. Hay algo muy particular que tiene que ver con el proceso también jurídico y el tema de la recuperación,
que si bien nosotras somos una empresa recuperada, al ser una escuela, ¿no? Muchas de las características o de las situaciones que se llevan adelante en las empresas recuperadas, nosotros entendíamos que nosotras no las podíamos realizar, porque ahí se ponían en juego otras cosas. Digo, nosotras entendíamos que no era una opción tomar el edificio, ¿no? Quedarnos en el edificio, hacer como alguna de estas situaciones, porque también dentro del proceso lo que nosotras teníamos que lograr era la confianza de las familias y entender que adentro del edificio en ese momento todavía había estudiantes, y que nosotras como docentes, como agentes políticas del Estado, teníamos en ese momento y tenemos una responsabilidad sobre garantizar los derechos de los estudiantes por sobre todas las cosas. Entonces, bueno, cuando vimos que las negociaciones por el edificio, porque el dueño del edificio al principio dijo que sí y después dijo que no, que también creo que tiene que ver un poco con esta mirada peyorativa que hay sobre las cooperativas, de que no le íbamos a poder pagar el alquiler o que le íbamos a tomar el edificio y no le íbamos a pagar nunca más. Bueno, entramos también en una batalla ahí por el tema del edificio. Salimos a buscar otro edificio. Buscamos mucho, porque también tenía que tener unas características particulares y tenía que permitirnos hacer obra y un montón de cosas. Y en el mes de enero, fue entre enero y febrero, conseguimos otro edificio, que pudimos alquilar a partir de actividades que nosotras estábamos haciendo para recaudar dinero, que nada que ver con lo educativo, vender rifa, vender bonos, vender cosas, y reunimos y poder construir un vínculo de confianza con la persona que nos alquilaba, porque creo que todo el mundo nos miraba con un poco de incertidumbre y de desconfianza. Es decir, bueno, acá tenemos un conjunto de 15 personas desocupadas, porque la verdad que éramos eso en ese momento, 15 desempleadas que estábamos queriendo alquilar un edificio y bueno, no había como una confianza construida ahí. Pero bueno, lo pudimos construir con el propietario y pudimos acceder al edificio nuevo, que es en el que todavía funciona hoy la institución. ¿Y qué matrícula tienen hoy, Yamila? Mira, nosotros arrancamos en el 2019, en marzo de 2019, la Dirección General de Cultura y Educación nos da la autorización para matricular, para empezar a inscribir. En ese momento éramos, no me acuerdo, pero creo que éramos entre 15, 16 trabajadoras asociadas en la cooperativa y teníamos 11 estudiantes. Éramos más adultos que niños en la escuela. No porque el resto de las familias no quisiera acompañar, sino que en el medio del temor por quedarse sin vacante y porque era bastante incierto si la dirección nos iba a permitir, nos iba a habilitar a funcionar o no. Entonces las familias tuvieron que salir en ese contexto a buscar escuela para sus hijos y sus hijas. Después empezamos a implementar estrategias, decidimos habilitar un cupo de niños y niñas que ingresaron becados al proyecto. Entonces terminamos el año con 40 estudiantes. Después empezamos con 80 al año siguiente y después nos agarró la pandemia. Laburamos muchísimo en pandemia, hicimos un laburo impresionante, mucho, tratando de poner lo que para nosotras es lo más significativo, que es la afectividad. Decir, bueno, ¿no? que los chicos tengan un contacto con la escuela cotidiano. Hicimos mucho laburo. Hoy la escuela cuenta entre los dos niveles, porque en 2021 abrimos la primaria, tenemos una matrícula de 180 estudiantes, con jardín de infantes y primaria hasta tercer grado. El año que viene abrimos cuarto grado. Con una experiencia absolutamente exitosa, porque, por ejemplo, este año ni siquiera llegamos a abrir las inscripciones a la comunidad porque ya tenemos todas las vacantes ocupadas para el año que viene, para todo jardín, para toda primaria. Inclusive este año el jardín se muda. Tenemos que mudar las instalaciones del jardín a otro espacio porque ya no entramos en el edificio en el que estamos compartiendo, así que el jardín de infantes se va a mudar y la primaria va a permanecer en el espacio en el que está. Con formato y vamos proyectándonos hacia la secundaria. Totalmente, ahí es importante esto, ¿no? La cooperativa está constituida por mujeres. La mayoría de las mujeres que formamos parte de esta cooperativa somos el sustento de nuestra familia, en muchos casos el único ingreso de nuestra familia. Entonces, por eso decimos, bueno, es un proyecto de vida. ¿Es una escuela? Sí, es un laburo, sí, pero es nuestro proyecto de vida, de alguna manera. Claro. Nosotras encontramos en esta forma de organización, cooperativa y en esta forma de organización, digamos, más autónoma por parte de las trabajadoras, encontramos muchas cosas. Primero, un espacio donde poder configurar y darle forma a un proyecto pedagógico
dentro de lo que son hoy las escuelas de gestión privada, con otra mirada, corrernos un poco del ámbito tradicional de la educación. La escuela es una escuela, por suerte, con los pocos años que hace que estamos funcionando en este formato, muy solicitadas las matrículas, por eso se llena y no llegamos a abrir las vacantes, porque realmente la propuesta educativa es innovadora dentro de lo que es la ciudad y lo que hay de otras propuestas que existen. Bueno, eso, siempre decimos, bueno, nosotras no construimos esta escuela para combatir al capitalismo, pero sí encontramos en ella otra forma de habitarlo, ¿no? Menos hostil, menos dura. Digo, nosotras somos trabajadoras y además somos mujeres. Es sabido, digamos, que el mundo laboral para las mujeres siempre es un poco más complejo, ha sido históricamente más complejo. Entonces, bueno, nosotras en nuestro propio espacio podemos garantizar las condiciones laborales que nosotras consideramos para el conjunto. Bueno, y además de garantizar, digo, nosotras creo que tenemos una doble función, porque por un lado tenemos nuestra propia organización, ¿no?, que forma parte de los espacios de la economía popular, pero además me parece que también tenemos la función de poder replicar esta visión del mundo y ver al otro y a la otra desde otro lugar. Ponemos muy en escena lo cooperativo, en las propuestas pedagógicas también, entonces es como una doble función, sostener la organización popular, digamos, la organización colectiva al interior del proyecto, pero también trasladarla hacia la formación de nuestros estudiantes. Muy bueno. Sí. Muy lindo, Yami, lo que bueno nos estás contando. Mira, yo no sé qué, me parece muy interesante, Fer, no sé qué te parece a vos, contar con una historia de este tipo en nuestra ciudad, sí, ¿no? Donde han logrado ganar, como decíamos hoy, dar el salto cualitativo y encontrarse, como decís vos, que Yami. si uno piensa lo catastrófico que significa perder el laburo, y encima perder un laburo que tiene que ver con la educación, que se hayan podido rearmar, que se hayan podido hacer fuertes, porque siendo abogados con Marce comprendemos perfectamente la angustia que significa la notificación o el aviso que de repente te quedas sin trabajo y sin proyecto, así, y encima fin de año. Totalmente. Bueno, así que felicitaciones, a mí me encantaría hablar muchísimo más. Sí tenemos una preguntita, no sé si estás avisada, pero sobre el final les hacemos una pregunta porque nuestro título es Derecho Viejo. Así que me gustaría, antes de despedirte, preguntarte qué sabes del tango o qué te conecta o a dónde te lleva la palabra tango. Tendría que pensar a dónde me lleva, pero... que se pueda contar. Yo he hablado de esto con Marcelo, porque además de dedicarme a la formación y a la educación, soy bailarina de folclore, y siempre dije, voy a ser sincera con esto, siempre me costó mucho la cuestión del tango, en el marco de la danza, ¿sí? Porque es lo que yo hago, que es bailar. Y me parece que tiene que ver, lo puedo relacionar un poco con el proyecto, ¿no? Con esto del proyecto autónomo, con algo de mi característica personal también. A mí me cuesta mucho del tango esto de tener que... dialogar tanto con alguien, claro. Que haya alguien que guíe y otro que sigue, ¿no? Y a mí me cuesta un poco la cuestión de tener que esperar que otros me guíen. Me gusta más llevar. Nosotros, sí, pero igual nosotros siempre decimos que es un diálogo el tango, Yami. Claro. No es algo... Porque digo, yo te puedo intentar guiar, pero si no hay recepción, se queda mancada... Claro. Y yo debo comprender que no estuvo bueno la propuesta y eso ya es un diálogo. Así que ojo, porque creo que quedó muy en la estela de lo que es la historia del tango, esto de que es macho, ¿viste? El líder es uno. ¿No? Claro, y yo te diría que dale una oportunidad porque está súper reversionado. Totalmente. Ahí tengo una amiga que me está insistiendo mucho que vayamos a tomar clases ahí no me acuerdo el lugar, cómo se llama, Casa América, creo que es el que está en 71. Esquina América. Ese, en Esquina América. Un jueves por mes, muy lindo. 71, casi. Sí. Creo que toca ahora, ¿o no? Me tiene. Hoy me parece que... Hoy no, hoy no. O el próximo jueves. Sí, 71 y 18. Bueno, Yami, de mi parte, felicitaciones, admirable y que esa fuerza no decaiga. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para nosotras... Los espacios de comunicación también fueron fundamentales en el proceso. Los espacios de comunicación permitieron que la situación que nosotras estábamos habitando se visibilice fuertemente, que tenga un gran impacto en la sociedad.
Por eso nosotros ponemos muchísimo en valor los espacios comunicativos, porque, bueno, nada, son los que permiten visibilizar muchas situaciones que en nuestro caso fue de mucha ayuda. Realmente fue un recurso muy significativo contar con el acompañamiento de los espacios de comunicación. Y por eso lo seguimos valorando y seguimos apostando a recibir estas invitaciones y a poder seguir contando la historia también. Gracias, Yamila. Bueno, gracias a ustedes. Tenés que seguirnos, Derecho Viejo FM, Estación Sur también. Ahí que, pusimos que nos también. sigan, Y además invitamos a nuestros oyentes a seguirlo en las redes, a las Acacias, Cooperativa Las Acacias. Por favor. Exacto. Y las Acacias también, que la pueden sacar de nuestras redes, que fueron robadas muy temprano. Bueno, Yami, gracias Yami. por estar con nosotros. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Un beso. Bueno, ¿qué me conturce? Muy interesante, muy lindo, muy bueno y qué piola.